Saludos y bendiciones, mis apreciados hermanos. Le damos la gloria a Dios por este momento que vamos a estudiar su palabra en este tan importante día, tan glorioso día para la honra y gloria de Dios. Vamos a postrarnos de rodillas para dar inicio al estudio de esta noche. Bendito y soberano Dios del cielo, a ti damos honra y gratitud y alabanza a esta hora por permitirnos, Señor, terminar un día protegidos, sustentados, Señor, sostenidos por tu mano. Gracias, Señor, porque en Jesucristo tenemos la paz, la fortaleza, la esperanza de una vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, aquí estamos delante de ti, suplicándote, Señor, perdone nuestras iniquidades, borres nuestros malos pensamientos y pecados, y nos permita, Señor, trazar tu palabra con poder, con la sabiduría que viene de lo alto del Espíritu Santo, que al leer tu palabra, Señor, podamos ser enseñados y que podamos levantar la voz, Señor, para denunciar la apostasía de tus enemigos que han invalidado tu ley. Padre mío, ayúdanos a ver con claridad el momento profético en que nos encontramos y a tomar decisiones sabias, Señor, antes de que termine el tiempo de gracia. Te doy gracias por mis hermanos que están con nosotros conectados, los que están en este lugar, aquellos que llegarán a escuchar estas advertencias a través del canal de YouTube. Te pido que los bendigas en donde quiera que estén. Igualmente bendice a nuestros hermanos adventistas del séptimo día históricos en toda la ancha faz de la tierra. Bendice a las personas que están estudiando tu palabra, que te buscan para obedecerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos amados, los estoy nuevamente saludando. Quiero que vayamos, por favor, a la palabra de Dios y abramos la Biblia en el Salmo 119. El Salmo 119 y vamos a leer de allí el versículo 126. Salmo 119, versículo 126. Dice la palabra de Dios: Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Mis amados hermanos, quizás de los temas más trascendentales que hemos podido hablar en estos días, eh, se encuentra este donde nosotros estamos asistiendo, hermanos, al cumplimiento profético de la palabra de Dios. Este texto que acabamos de leer es un texto paralelo a el texto que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. En el libro de Daniel, hermanos, se habla de este poder romano del sistema papal que se lo identifica en Daniel 7 como el cuerno pequeño. Entre esas características que se menciona de este poder del sistema papal, se menciona en el versículo 25 estas acciones. Y hablará palabras contra el Altísimo. Estoy leyendo del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25.
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hermanos, hermanos, estamos a 15 de noviembre del año 2022. Hace dos días, hermanos, eh, vimos que tenemos que citar el cumplimiento de esta profecía. Entre este domingo que acaba de pasar y el día de ayer, ha sido de noticia mundial, mis amados hermanos, ha sido de noticia mundial el hecho de que el sistema papal, el cuerno pequeño, hermanos, en la realización de la COP27, que es la conferencia del cambio climático, se ha programado, hermanos, la famosa conversión de adoración del domingo. Esta reunión de los poderosos de la tierra, juntamente con los dirigentes interreligiosos de todo el mundo, se está haciendo en Egipto. Voy a leer, hermanos, lo que se está mencionando, se mencionó y se ventiló a nivel mundial sobre esta acción del sistema papal del cuerno pequeño. Dice, acá aparece con el título de regreso al monte Sinaí, ¿sí? Un llamado profético para la justicia climática y, y la ceremonia para, hermanos, imponer básicamente a nivel mundial la sólida decisión abiertamente de anular la ley de Dios e implementar la adoración del domingo. Acá quiero decirles, hermanos, que en esta parte se nos anuncia, como dice aquí, hermanos, como dice aquí en esta parte del cursor, dice, miren, entre el 6 y el 18 de noviembre del año 2022, estamos nosotros asistiendo a una reunión a nivel mundial del 666. El sistema papal ha convocado entre el 6 y el 18 de este mes, estamos hoy a 15, entre el 6 y el 18 de noviembre del 2022, se llevará a cabo la Conferencia Climática de la ONU COP27 en la península del Sinaí, en Sharm el-Sheikh, Egipto. Las comunidades religiosas y los líderes religiosos tienen un papel clave que desempeñar para abordar el cambio climático y la justicia climática, lo que requiere una transformación profunda dentro de la sociedad. Hermanos, estas palabras tienen una connotación muy amplia. Primero que todo, tenemos que señalar que entre el 6 y el 18 de noviembre de este mes se está realizando unas conferencias sobre el cambio climático y un acontecimiento mundial, hermanos, que tiene que ver con el cumplimiento de Daniel 7:25 y del Salmo 119-126, donde el sistema papal ha intervenido la ley de Dios. Recuerden que esto, hermanos, fíjense nada más, ¿dónde notan ustedes en este anuncio o por qué decimos que esta cumbre
que está realizándose a nivel mundial, que se llama la COP27, es la reunión número 27 sobre el cambio climático, organizada y liderada por el Vaticano y la ONU y las organizaciones que pertenecen al sistema del anticristo. Miren nada más, esta reunión se está celebrando entre el 6 y el 18 del mes de noviembre. Inicia el 6, termina el 18. Para cualquier observador es fácil detectar allí el 666. Inicia el 6, termina el 18. El 18 es 3 veces el 6, 666. Y no es casualidad, mis amados hermanos. Recuerden que el sistema papal actúa con una cábala o cabalística donde en todas partes, hermanos, en todas partes se ve, ¿cierto? Se ve la acción del número 6 y como dice mi hermana Gabriela, dura 13 días, del 6 al 18 de noviembre. Vemos claramente, amados hermanos, que esto proviene de Satanás, proviene del dragón, que actúa y como dice Apocalipsis, es el que le da el trono y la autoridad a la bestia. Y por eso estos poderes terrenales que son utilizados por el mismo diablo para atacar la ley de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con este asunto? Lo que está pasando con este asunto es sencillamente que estos señores se han tomado la atribución, ¿sí? Se han tomado la atribución de realizar una serie de reuniones que le llaman la COP27 en Egipto y de acercarse al monte Sinaí, supuestamente para pasar allá el domingo que acaba de pasar, en arrepentimiento por haber violado la ley del clima y ocupando el lugar de Dios, ellos han descendido del Sinaí con una nueva ley de Dios, unos nuevos 10 mandamientos que tienen que ver supuestamente con el clima, pero que en su numeral 6 trae la imposición del domingo como día obligatorio de descanso. Hermanos, estamos a punto de que la marca de la bestia se establezca a nivel mundial. A punto. Estamos viviendo en tiempo profético solemne, solemne. Y toda la tierra, hermanos, está maravillada en pos de la bestia, porque aquí están todos los líderes religiosos, incluyendo la corporación adventista, y están también el grupo del G20, que son los 20 representantes de los 20 países más poderosos que hay en la tierra. Por eso los ricos y los capitanes y todas estas instituciones tienen un mismo propósito, que es entregarle su autoridad a la bestia. Por eso en Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron a la bestia. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Adoraron a la bestia. Por eso, noten ustedes, hermanos, noten ustedes que aquí, hermanos, se presenta una simbología pagana. A ver si me permite aquí indicar. Miren, este es el logo de la COP27. Ustedes ven aquí que hay un sol. Esto es un sol y estas partes que están aquí abajo, al darles la vuelta, van a encontrar ustedes aquí que estas son unas manos que se levantan en señal de adoración.
Este logo tiene que ver con la adoración al sol, o al día del sol, o en el día del sol, ¿sí? Tienen que ver con eso. Y por eso se llama la conversión de adoración del domingo. No es otra cosa más que la marca de la bestia. Y nosotros identificamos este asunto, mis amados hermanos, porque el sistema papal es el que organiza este asunto, ¿sí? Adoración al sol o en el día del sol, con las manos levantadas en señal de adoración. Tengo que decirles, hermanos, que los titulares anuncian que una nueva religión global nació del monte Sinaí durante la COP27. El sistema papal ha ideado una nueva ley, 10 mandamientos que tienen que ver con el clima. Hermanos, oficialmente aún no los conocemos, pero algunos expertos en el tema ya han publicado una primera aproximación de lo que son estos 10 mandamientos. Y en el sexto mandamiento, como casualidad, en el sexto, en el número 6, está el descanso dominical obligatorio. Hermanos, y esto es una noticia que le está dando la vuelta al mundo. Dice en este diario de Jerusalén Post, dice COP27, ¿dará Dios los 10 mandamientos para el cambio climático? La conferencia sobre el cambio climático de la ONU en las proximidades del monte Sinaí podría ser el mejor momento para que la fuerza de la religión diga la verdad climática al poder sucio por el mundo y especialmente por Israel. Hermanos, esto es lo que se está ventilando a nivel mundial y nosotros sabemos de dónde proviene esto. Esto es el cumplimiento de la profecía de que se debía levantar en un momento un poder dirigido por Satanás que pensará que puede cambiar los tiempos y la ley. Yo me pregunto, apreciados hermanos, ¿hasta dónde ha llegado el desafío al Dios del cielo de que estos suben al monte Sinaí y supuestamente quitan la ley de Dios, anulan los 10 mandamientos y escriben unos nuevos 10 mandamientos para entregárselos al mundo entero? Pensará cambiar los tiempos y la ley. O sea, esto aparentemente, hermanos, esto aparentemente para muchos está pasando desapercibido, pero para nosotros no puede pasar desapercibido porque somos el pueblo de Dios. Los que hemos recibido la verdad de la eternidad de la ley de Dios. Lo triste de esto, hermanos, es que la Iglesia Adventista, como corporación, a través de su agencia ADRA, está presionando, hermanos, está exigiendo y presionando a la COP27 para que ponga en vigencia inmediatamente esos 10 mandamientos. Adventistas exigen acción climática inmediata durante la COP27. ¿Sí? Ahora, en esta reunión están presentes los líderes políticos y los líderes religiosos. Y aquí, hermanos, en esta página de la Adventist Review, que pertenece a la Corporación Adventista, ellos mismos en sus publicaciones, hermanos, ahora, hace unos días atrás, publicaron este artículo donde dice los líderes, perdón, líder adventista habla de derechos al margen del G20. Recuerden que el G20 son los representantes de los 20 países más poderosos.
A esa reunión fueron invitados los líderes religiosos, porque la religión y la política, la iglesia y el Estado deben unirse para que la imagen de la bestia hable. Y ahora estamos escuchando la voz de la imagen de la bestia que se viene formando desde casi más de 120 años atrás. Leo de acá, hermanos, de esta revista adventista, dice, durante los últimos 11 años, las cumbres interreligiosas del G20 se han llevado a cabo al margen de cada cumbre del G7, G8 y G20. Su propósito es considerar el papel de la religión y la fe, en los problemas globales actuales y resaltar las contribuciones concretas hechas por la religión. Esta es la segunda vez que Diop, o sea, Ganón Diop, que es el representante de la Iglesia Adventista ante la ONU y ante el Vaticano, esta es la segunda vez que Ganón Diop ha sido invitado a dar un discurso plenario en este evento. El primero fue en la cumbre interreligiosa del G20 del 2015 en Estambul, Turquía. Ellos mismos testifican que forman parte de las cumbres religiosas haciendo ecumenismo y que forman parte de estas reuniones con los enemigos de Dios que se han levantado para invalidar la ley de Dios. El que está detrás de todo esto es el Vaticano y el que está detrás del Vaticano es el mismo diablo, hermanos. ¿Sí? Por eso realizan esas reuniones con la marca del 666 en una adoración pagana, hermanos, adoración del sol. ¿Sí? Ahora, hermanos, démosle una revisión a lo que fue el acontecimiento cuando el Señor entregó, entregó la ley de Dios a Moisés. Es bueno que recordemos en esta fecha para que nosotros entendamos, hermanos, lo que el apóstol Pablo escribió allá en Tesalonicenses cuando dijo que este poder se iba a oponer, a sentarse en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque según estos, es este grupo de personas religiosas, capítulo 2 de primera o segunda de Tesalonicenses, aquí está, hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 vamos a leer, por favor, ¿sí? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, hermanos, esto es apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, se le llama al sistema papal así, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Este sistema papal se hace pasar por Dios porque, mis hermanos, se sube, hermanos, va al monte Sinaí, desecha los mandamientos de Dios, escribe sus 10 mandamientos para entregárselos al pueblo. Aquí estamos, hermanos. En estos días proféticos estamos viendo el cumplimiento de estas profecías. Somos privilegiados nosotros, hermanos, porque estamos asistiendo, estamos viendo con nuestros ojos esto. Leamos el contexto en Éxodo 24, cuando el Señor llama a Moisés para entregarle su ley. Miren lo que dice la Biblia. Éxodo 24. Dice así. Y dijo a Moisés, 24:1, sube al Señor, tú y Aarón,
Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mire, el Señor llama a Moisés, a Aarón, a sus hijos y a los 70 ancianos para que suban, ¿sí? Para que suban al monte Sinaí, suban donde estaba el Señor. Mas Moisés solo se llegará al Señor y ellos no se lleguen cerca, ni suba con él el pueblo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Hermanos, cuando estos enemigos de Dios dicen que van al monte Sinaí, que van a recibir de Dios los nuevos mandamientos, y ese Dios no es el Dios del cielo, sino el Dios de esta tierra, el Dios de este mundo. Es el mismo diablo actuando a través del sistema papal que quita los mandamientos de Dios y les entrega esos mandamientos. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? ¿Por qué lo hicieron así? Porque, hermanos, el pueblo, porque estos mandamientos han sido entregados al pueblo, deben ser entregados al pueblo, y el pueblo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Según el texto, el pueblo tiene que responder y decir: ejecutaremos todas las palabras que el Señor ha dicho. En otras palabras, el pueblo va a responder y va a decir: ejecutaremos, recibiremos, creeremos y pondremos en práctica todos los mandamientos que se nos da, que se nos está entregando. Hermanos, imaginémonos lo cerca que estamos del decreto dominical que vaya a todo Estados Unidos y a todo el mundo. Y por lo tanto, lo cerca que estamos del fin del tiempo de gracia y de la venida de Cristo, de la venida del Señor. El pueblo ha de responder de esta manera ahora, está respondiendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque allí en esa reunión, mis amados hermanos, están todos los líderes religiosos de todo el mundo, budistas, hinduistas, cristianos de todas las confesiones religiosas. Están musulmanes, están los líderes políticos, están los representantes de la ONU, todo el mundo maravillándose en pos de la bestia. Y por eso el pueblo, hermanos, tiene que responder: ejecutaremos todas las palabras que el Señor ha dicho. El Señor tiene un remanente fiel. Gloria a Dios por eso. Que no doblará sus rodillas ante Baal, que no se comprará ni se venderá. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió, Voy a comprar ese. a ver, parece que hay una interferencia. Y bueno, dice, y envió, a ver si me ayudas un poquito. Voy a seguir leyendo, es que se me sube un poquito aquí el cursor. Ustedes tienen la Biblia allí, mis amados hermanos. Y entonces dice, y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, a los mancebos, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos al Señor, becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en las tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Hermanos, más acá abajo, después de que se describe, hermanos, lo que hace Moisés, dice el versículo 9: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Hermanos, el versículo 12, entonces el Señor dijo a Moisés:
Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñártelos. Y miren que esto es lo que ellos están simulando que hicieron ahora el domingo pasado, porque el sistema papal, el cuerno pequeño, ha tomado el lugar de Dios. Por eso se le llama el anticristo, porque se opone a Cristo y se sienta o se coloca en lugar de Cristo, actúa en lugar de Cristo. Y todas las denominaciones que están con ellos forman parte del sistema del anticristo. ¿Cómo es posible que el profeso pueblo de Dios tenga un representante allá, hermanas? Esa no es la iglesia del Señor. Esa denominación caída, que es la Corporación Adventista, forma parte del sistema del anticristo, porque están apoyando al anticristo. Están apoyando que el cuerno pequeño, el sistema papal, piense que puede cambiar la ley y los tiempos y la ley. Y entonces dice, y levantóse Moisés y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios. Bueno, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere negocios, lléguese a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Miren, hermanos, esto empezó el 6 de noviembre, ¿sí? El 13 de noviembre, estos suben al monte Sinaí. ¿Quién era el que estaba ahí con ellos, hermanos? Acá estaba Dios, ¿sí? Acá dice la palabra de Dios y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube. Hermanos, en esta ocasión, cuando el sistema papal y los líderes religiosos van al Sinaí, tenemos que saber que densas tinieblas cubrieron ese monte, y el mismo Satanás estaba ahí presente, hermanos. El mismo Satanás dirigiendo este movimiento. Y entonces, mis hermanos, volvemos allí al versículo que estábamos leyendo, hermanos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que vieron al Dios de Israel, ¿cierto? El Señor les va a entregar los mandamientos a Moisés. Noten ustedes, vamos a volver un poquito más. Noten ustedes, dice que el versículo 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Sí? 40 días y 40 noches. En Éxodo 31, 18, nosotros leemos que cuando Moisés termina de hablar con el Señor, dice 31, 18 de Éxodo, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces ahora el sistema papal van al monte Sinaí, pasan 13 días, empiezan el 6, terminan el 18, el 6, 6, 6, 6 representados. Y cuando terminan eso, hermanos, ¿qué hace? Bajan en el día de ayer
con los 10 mandamientos sobre el cambio climático y entre esos 10 mandamientos, el mandamiento para que todo el mundo obedezca sobre el descanso dominical obligatorio en favor de la protección del medio ambiente. Hermanos, miren, hoy en día el mundo entero se ha convertido a Satanás. Hoy en día todos, en lugar de pensar en la salvación de su alma y de las almas, ahora se han concentrado en la salvación del planeta. Están haciendo del planeta su Dios. El panteísmo se ha adueñado, hermanos, del mundo entero, porque están ahora viendo a Dios en el agua, viendo a Dios en el sol, viendo a Dios en la naturaleza. Han bajado con los mandamientos del mismo diablo, hermanos. Y la ley de Dios dice, hermanos, la ley de Dios dice que en Éxodo 20, los mandamientos que Dios le entregó, los mandamientos, los verdaderos mandamientos que Dios le entregó a Moisés en esa ocasión, escritos con su propio dedo, hermanos, son los que se encuentran ahí en la Biblia en Éxodo 20. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Primer mandamiento, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos y a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, los que amamos al Señor, los que amamos al Señor y guardamos sus mandamientos, somos objeto de la misericordia de Dios. Pero aquellos que le aborrecen, aquellos que rechazan su ley, aquellos que la cambian, son objeto de la ira de Dios. Muy pronto van a morder sus lenguas del dolor. Sobre ellos van a caer las plagas, hermanos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Estos señores están tomando el nombre de Dios en vano, simulando un acontecimiento histórico y sagrado, hermanos, que fue la entrega de la ley de Dios. El versículo 8 dice, acordarte has del día del sábado para santificarlo. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. Hermanos, cuando se haga oficial estos 10 mandamientos de la COP27, por estos días que los vamos a conocer, se van a dar cuenta, hermanos, que el sistema papal le va a entregar el sexto mandamiento, el nuevo sexto mandamiento al mundo entero, que tiene que ver con santificar el sábado cristiano, que es el domingo. ¡Qué astucia! Pero qué astucia, hermanos. Habla de santificar el sábado cristiano, pero el sábado cristiano no es el sábado de la Biblia, sino es el sábado de la bestia, el primer día de la semana. Yo estoy seguro, hermanos, que YouTube y los jesuitas, cuando escuchen y revisen el contenido de este video, inmediatamente lo van a borrar. Inmediatamente lo van a borrar. Porque saben que estamos desenmascarando la bestia y denunciando los engaños del sistema papal. El mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate del día del sábado, el séptimo día de la semana, que es el único día santo, el único día que Dios ha bendecido y en el cual Él reposó. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El Señor ha sido muy claro en este aspecto. El sábado es el día del Señor, el único día santo. Y así sucesivamente, hermanos. Dios le entrega a Moisés las tablas de piedra
donde estaban escritos los 10 mandamientos. Pero estos mandamientos, amados hermanos, ahora nosotros lo acabamos de ver, hermanos. El acontecimiento es algo mundial. Todos los periódicos están hablando de esto. Las noticias, todos están hablando de la COP27 y de que el domingo que acaba de pasar, estos estuvieron allá en el Sinaí, en las proximidades del Sinaí, en Egipto, y que ayer, hermanos, bajaron de allá con los nuevos 10 mandamientos para entregárselos al pueblo. Somos privilegiados, hermanos, al ver el cumplimiento de esto. Y Lucas 21-28, el Señor Jesucristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Sí? Nosotros no podemos pasar, no podemos, hermanos, pasar eh, desapercibido el asunto. No podíamos pasar desapercibido el asunto. Tenemos que regresar, ¿sí? Y volver, hermanos, a ver, volver a ver estas imágenes. Hermano, están evocando cuando el Señor, póngale cuidado, hermanos, cuando el Señor llama al profeta Moisés al monte Sinaí, le entrega los 10 mandamientos de la ley moral, la ley de Dios. Ellos están ocupando en este momento el lugar de Dios al entregarle los mandamientos al falso profeta, al falso protestantismo. El falso profeta está compuesto por todos esos líderes interreligiosos que asistieron ahí al monte Sinaí. Y entre esos está el doctor Ganun Dio, que es el representante de la corporación adventista, hermanos, con los poderosos de la tierra del G20. Están suplantando al Dios del cielo y están suplantando al verdadero profeta. Es el mismo Satanás el que está detrás de ellos. Por eso, hermanos, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Dentro de pocos días, hermanos, vamos a ver un complot, una unidad a nivel de todo el mundo, de todos los países, de todos los grupos religiosos, de todos los políticos, poniendo en práctica, hermanos, los 10 mandamientos que han sido escritos ahora en el Sinaí y que son entregados al pueblo para obedecerlos. ¿Sí? ¿Y qué implica eso, hermanos? ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué connotación tiene todo esto? Que para la gloria de Dios, gracias a Dios, ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo, hermanos, de la tormenta. Es la hora de levantarse y actuar, porque se ha invalidado la ley de Dios. Estamos cerca del cierre de la gracia. Estamos cerca de la inminente venida de Cristo, hermanos. Esto a nosotros no nos tiene que preocupar, nos tiene que alegrar, porque gracias a Dios podemos ver el cumplimiento de la profecía, hermanos. Muy pronto veremos la imposición de la marca de la bestia. Ahora los mandamientos, el mandamiento de descansar un día a la semana está entregado, pero muy pronto, hermanos, el Congreso y las leyes de cada país harán obligatoria la exigencia en favor del supuesto cambio climático. Pero ya sabemos que eso es para que Roma recupere su poder. Hermanos, estas cosas nosotros no nos las hemos inventado. Aquí están claramente establecidas. Gracias a Dios que nosotros podemos ver aquí, hermanos, el mensaje de la ley dominical, de la adoración pagana, adoración en el día del sol y al sol.
Está tan claro aquí, hermanos. El sol por un lado y la adoración por el otro lado. Está tan clara la adoración, la recepción de la marca de la bestia en esta simbología del paganismo. ¿Sí? Sabemos, hermanos, que, que el acontecimiento, hermanos, se llamó así, de regreso al monte Sinaí. Hermanos, regresaron para invalidar la ley de Dios. Detrás de esto está Satanás, a través del representante de Satanás en la tierra, como dice el conflicto de los siglos, el obispo de Roma. Y todo el mundo maravillándose en pos de la bestia. Todo el mundo haciéndole adoración y apoyándolo. Aún este dirigente, Ganun Diop, que está representando a la denominación que ha caído en apostasía, la hermana de Babilonia. ¿Sí? Las evidencias hablan por sí solas, hermanos. La misma iglesia adventista presionando para que estas recomendaciones se vuelvan, se cumplan, exigiendo el cumplimiento de ellas lo más rápido. Por eso, hermanos, para los expertos en profecía, todos saben que ha surgido una nueva religión global en el monte Sinaí, el 14 de noviembre, entre el 13 precisamente el domingo, el 13 de noviembre, hermanos. 13, escogieron el día 13 para eso. Ya sabemos de dónde proviene este asunto, hermanos. Esa imagen que ustedes están viendo ahí habla por sí sola, hermanos. El representante de Satanás en la tierra, anulando la ley. Y por eso, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, tenemos, hermanos, que levantar nuestra voz, actuar, porque se ha invalidado la ley de Dios. Por eso, mis apreciados hermanos, para nosotros es, es un privilegio poder anunciar esto, poder anunciarlos el progreso rápido y secreto del sistema papal, desenmascarar el engaño, el error. En el conflicto de los siglos se dice claramente, hermanos, se dice claramente lo que va a pasar allí en el conflicto inminente. En el capítulo 37 del conflicto de los siglos está narrado, ¿sí? Lo que va a suceder. Permítanme ir, hermanos, allí al capítulo 37 del conflicto de los siglos. Después de que se habla, después de que se habla de que la libertad de conciencia está siendo amenazada, hermanos, se nos dice claramente, se nos dice claramente estas palabras, hermanos. Miren lo que dice. Los dignatarios de la Iglesia, página 650, capítulo 37, el conflicto inminente. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Iglesia y el Estado unidos. La imagen de la bestia hablando como dragón. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad, y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores
tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta, escritas en Apocalipsis 12:17. Airóse el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra, y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, esto es muy importante, hermanos. Es muy importante. ¿Saben por qué? Está llegando la hora, hermanos, donde el descanso dominical obligatorio va a ser impuesto en favor del medio ambiente, supuestamente para no seguir contaminando el medio ambiente. Y todo esto viene preparándose desde muchos años atrás. Hacer del domingo un día de alegría, de fiesta, de paseo, de descanso, un día de la familia. Desde muchos años atrás viene preparándose esto. Dice la palabra, dice el conflicto de los siglos, a medida que adelante la reforma respecto del sábado, esta manera de rechazar la ley divina para evitar la obediencia al cuarto mandamiento se volverá casi universal. Ahora que nosotros estamos predicando la reforma en cuanto al sábado, al verdadero día de reposo, la observancia, ¿sí? La observancia del domingo se volverá casi universal. Las doctrinas de los caudillos religiosos han abierto la puerta a la incredulidad, al espiritismo y al desprecio de la santa ley de Dios. Y sobre ellos descansa una terrible responsabilidad por la iniquidad que existe en el mundo cristiano. Sin embargo, esa misma clase de gente asegura, noten esto, que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor Domingo. Desde hace muchos años se viene hablando que si los padres de familia descansan el domingo y están con sus hijos, va a disminuir la inmoralidad, va a disminuir la corrupción y que ellos deben asistir, deben estar con sus hijos y deben asistir a la Eucaristía, como dice Laudato Si en el artículo 237. Debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor Domingo y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Hace muchos años se viene hablando en estos términos. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. Hermanos, sigo leyendo acá, miren, los jefes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos de los hombres. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros leemos el Salmo 10:16, Salmo 10:16, encontramos que la palabra de Dios dice que Dios es eterno. Y cuando leemos el Salmo 111, versículos 7 y 8, encontramos que la ley de Dios es eterna.
y nadie debe atreverse a cambiarla, a borrarla, a añadirle o a quitarle. Pero estos se han atrevido, hermanos, a subir al monte Sinaí, a desechar los mandamientos de Dios y a escribir unos 10 mandamientos nuevos para entregárselos al pueblo. ¿Sí? Eclesiastés 3:14 dice que nosotros no debemos, hace mucho tiempo que aprendí que lo que hace Dios es perfecto y eterno y sobre ello no debemos añadirle ni quitarle nada. Por eso en Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Hermano, a usted y a mí nos queda en esta noche el desafío de saber a quién vamos a obedecer. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Hemos de obedecer a Dios o hemos de obedecer a los hombres? Hechos 5:29 dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La gente tiene que ser ilustrada de esto, hermanos. Tenemos que alzar la voz como trompeta, explicarle a la gente, este es el engaño, que es tiempo de actuar, hermanos, porque se ha invalidado la ley de Dios. Es el tiempo de publicar la ley de Dios. Es el tiempo de publicar, de exaltar su cuarto mandamiento. Para eso nos ha llamado el Señor a vivir en este tiempo. Así que, mis amados hermanos, hoy le damos honra y gloria a Dios, porque, hermanos, en todas partes, en cada rincón, el Señor está levantando un remanente fiel que va, que va a ser, hermanos, que va a volver a las sendas antiguas, que va a ser reparador de portillos, que va a restaurar la verdad del sábado. Nosotros somos ese pueblo. A nosotros el Señor nos ha llamado a predicar la eternidad de la ley de Dios. Tenemos que, así sea de una manera sencilla, hermanos, imprimir la ley de Dios, esparcirla, proclamarle al mundo que la ley de Dios es eterna y que muchos están adorando a Dios en vano, como dice Mateo 15, ¿sí? En Mateo 15, hermanos, hay una advertencia solemne donde el Señor Jesucristo dice claramente, en vano me honran, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Estos 10 mandamientos de la COP27, hermanos, estos 10 mandamientos de la COP27 son doctrinas de hombres, son mandamientos de hombres. ¿Y saben por qué es tan importante esto, hermanos? Porque en Mateo 15:9 dice así, 15:8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué? ¿Y por qué dice ahí, hermanos, que este pueblo de labios me honra? Porque su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mis amados hermanos, la mayoría en este mundo están adorando a Dios en vano. Estos señores de la corporación adventista están adorando a Dios en vano, porque están apoyando y están enseñando doctrinas humanas, mandamientos de hombres. Y todo el mundo está subido en ese tren cuyo maquinista es Satanás. En vano me honran. O sea que la adoración que le están haciendo a Dios de esa manera no sirve de nada, es en vano. Por eso cuando venga el Cristo verdadero de la Biblia, les va a decir, no los conozco, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Hermanos, ha llegado ese tiempo. Tiempo es de actuar, como dice el Salmo 119, 126. Es tiempo de actuar, oh Jehová, porque se ha invalidado tu ley. Esto, mis amados hermanos, esto es lo que acaba de pasar este fin de semana.
este fin de semana, entre el domingo y perdón, el fin de semana para el mundo secular. Para nosotros, el principio de semana, domingo y lunes. Eso es lo que acaba de pasar, que los enemigos de Dios se subieron al Sinaí para cambiar los mandamientos de Dios, escribir unos 10 mandamientos nuevos y entregárselos al pueblo para que lo obedezcan. Hermanos, se ha llegado la hora de la tormenta. El Señor nos ha llamado a nosotros para vivir en este tiempo. Y somos nosotros, hermanos, los que tenemos que alzar la voz. Pero gloria a Dios, porque hay muchos hermanos, como estos hermanos, que hoy se conectaron con nosotros para la gloria de Dios. Nos reunimos con ellos y fuimos testigos del poder de Dios, hermanos, obrando en las personas que lo aman de verdad. Decenas de personas comprometidas con el Señor, despertando y saliendo de la apostasía. Es en favor de ellos, hermanos. El Señor está trayendo, está ahora llamando personas fieles y leales que estén dispuestas a servirles, a prepararse para servir, para predicar la verdad. Mis amados hermanos, por esta noche vamos a terminar allí. No sé si hay alguna pregunta o comentario de mis hermanos. Si lo hay, hermanos, este es el momento de hacerlo antes de orar y cantar. Buenas noches, hermano Carlos. Hermano Hugo, Eh, buenas noches. buenas Adelante, noches, hermano. hermano. Qué gusto saludarle a usted, a todos los hermanos, deseándoles una bendecida noche. Eh, Me llamaba la atención, hermano, cuando usted nos comentaba acerca de lo que pasó el domingo 13 de noviembre. Y se me viene a la mente que eso no es casualidad, ¿no? Porque las diferentes facciones de las élites masónicas a nivel mundial siempre utilizan cábala y el número 13, el número 11, el 9, el número 33 son números cabalísticos y esas fechas no son al azar. Ellos utilizan esas fechas y esos números de esas fechas los utilizan precisamente para llevar a cabo los planes que tienen. No lo hacen al azar, no es algo fortuito. No es algo que cayó esa fecha porque sí, eso es estudiado, eso es pensado y lo utilizan como cábala. Ellos hacen cábala con esta numerología, ¿no? Porque esa es la palabra correcta. Utilizan la numerología para realizar todo tipo de acciones, rituales, todo tipo de eventos a nivel mundial. Las fechas siempre dicen algo y los números también, sobre todo por estas facciones internacionales que utilizan este tipo de, no sé cómo llamarlo, tal vez estrategias o es una forma, digamos, un tanto descarada de decirle al mundo, esto es lo que estamos haciendo. Ellos siempre lo anuncian, siempre de manera muy escondida, muy camuflada, pero siempre anuncian lo que están haciendo y ahí está como se puede decir, el ojo clínico, ¿no? El análisis que hay que hacer de todo, de todos estos eventos para que no nos tome por sorpresa o no pensemos que esas cosas suceden por azar. Todo está planificado, todo está muy bien trazado y eso no es solo de ahora, es de mucho tiempo atrás, todo lo planifican, nunca dejan nada al azar. Solamente quería hacer ese comentario, hermano, porque me llamó la atención lo que usted comentó en esa parte, hermano. Gracias. Así es, hermano Hugo, muchas gracias. Ellos han tenido el descaro de hacer esto entre el 6 y el 18. Eso no es casualidad. Ahí está la marca del 666. ¿Sí? Ahí está el número 13. Estamos en el mes 11. ¿Sí? Entre el 6 y el 18. No es casualidad. Sabemos que detrás de esto está Satanás y el sistema papal. Por eso, hermanos.
Por eso le damos gloria a Dios, porque el Señor nos ha dado el discernimiento, estar atento a las señales. No es, hermano, para todo el mundo esto es algo desapercibido, pasan desapercibido, pero el Señor tiene su remanente fiel. El Señor no nos ha dejado en tinieblas, no estamos en tinieblas para que estos días nos sorprendan como a ladrón. Sabemos nosotros en qué momento de la historia profética estamos viviendo. Y recuerden, hermanos, recuerden, ahora, hermanos, ahora es donde debemos entender, como dijo Lucas 21-28, el Señor Jesucristo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, hermanos, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Sabemos, hermanos, que esto está, el decreto dominical que está instaurado en el Congreso de los Estados Unidos, está tan cerca de ir a todo Estados Unidos y a todo el mundo. Y eso a nosotros nos debe decir, hermanos, que el tiempo del cierre de la gracia está también muy cerca y que la venida de Cristo está muy cerca. Hermanos, pedimos oración por nuestros hermanos, pedimos, hermanos, que este sea el tiempo de verdad de consagrarnos al Señor, que todos nuestros planes giren en torno al cierre inminente de la gracia, que todos los planes que hagamos, hermanos, giren en torno a la inminente marca de la bestia, al inminente decreto dominical que viene, que lo tenemos aquí, hermanos. Estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de la profecía de Daniel 7:25, de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Estamos, hermanos, viendo el cumplimiento de Apocalipsis 13. Gracias a Dios, hermanos, que nos ha tocado a nosotros vivir en este tiempo, para su honra y su gloria. Bueno, hermanos, si no hay alguna otra intervención, entonces vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios porque no ha escondido estas verdades de sus hijos, porque las podemos comentar, las podemos apreciar y porque el Señor hace que salgan a la luz para que nosotros podamos tomar medidas, prepararnos decididamente, mis amados hermanos. Ha llegado el tiempo donde no debemos dar tregua, no debemos desperdiciar el momento, las oportunidades y que la gente, hermanos, sepan que nosotros, hermanos, para la gloria de Dios, somos los entendidos que entenderán, como dice el libro de Daniel. Los entendidos entenderán. Gracias a Dios por eso. Eh, yo no sé si mi hermana Argenis tenga la bondad de despedirnos en oración para luego cantar el himno. Hermanita, confírmeme que está bien su audio. Sí, señor. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Vamos a orar entonces, hermanos. Amén. Querido Padre Celestial, este grupo de hijos aquí de rodillas para dar gracias primeramente por sus grandes bondades y misericordias para con cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. Amén. Gracias por la linda oportunidad, Señor, de podernos reunir. Así estemos a la distancia, unos más cerca, otros más lejos, pero nos une, Señor, el deseo de aprender, el deseo de ser llamados por su majestad como entendidos, que estamos estudiando su santísima palabra y que estamos observando los acontecimientos y poder entender de esos acontecimientos el cumplimiento de su santa palabra. Gracias, bondadoso Dios, porque aún contamos con estos medios. No sabemos hasta cuándo, Señor, para reunirnos. Padre Celestial, aquí de rodillas, estamos suplicándole, Señor, que por favor nos ayudes, nos regale la fe que necesitamos. Lo que nos hace falta, el Señor lo conoce. Por favor, Señor, regálanos lo que hace falta en nuestras vidas, en nuestro carácter,
para tomar las decisiones trascendentales que debemos estar tomando. Eterno Dios, regálanos el perseverar hasta el fin, aunque parezca que la oscuridad y que las nubes nos puedan envolver, Señor. Tener la absoluta y plena seguridad de que hay un Dios soberano en el trono y que todo lo dirige, que todo ha venido siendo dirigido por Él, que nuestras vidas están en sus manos. Padre Celestial, muchísimas gracias por los hermanos que se han unido al grupo, por nuestros hermanos de la costa, por nuestros hermanos de Brasil que están pasando momentos difíciles. Concédeles, Señor, la fortaleza, concédeles, Señor, la fe necesaria para pasar estos momentos difíciles. Quizás más adelante nos tocará a nosotros pasar también por momentos de angustia, por momentos en que quizás nuestra familia, quizás nuestros seres queridos y quizás nuestros hermanos con los que compartimos mucho tiempo allá en esa corporación, que ya han empezado a echarnos a un lado, a no querer hablar con nosotros. Eterno Dios, danos el valor de poder pasar momentos en que vamos a ser señalados por ellos. Danos el valor, Señor, de saber que nuestro Dios nunca nos va a abandonar y que estará siempre a nuestro lado, dándonos la fortaleza. Padre bueno, que al descansar en esta noche, su santa mano guardadora sea con nosotros, con nuestras familias, concediéndonos, Señor, la restauración de nuestros cuerpos y nuestras mentes, que en el día de mañana nos conceda hacia su santísima voluntad fuerzas, energías, valor para seguir adelante, para cumplir con nuestras labores. Todo esto, Señor, lo suplicamos, lo rogamos, en el bendito nombre y en los santos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.